Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a Venevisión por esta oportunidad. Estamos en un momento en el cual ya se hace un resumen económicamente del año y se empieza a hablar de proyecciones para el año siguiente. Hay un informe muy reciente de la Universidad Católica Andrés Bello que habla de una inflación cerca de 120% y una ralentización del crecimiento del país y lo que pueden ser las proyecciones para el año siguiente. A partir de todo esto, como Centro de Políticas Públicas, ¿qué políticas públicas se le pueden presentar hoy al país? ¿Han desarrollado políticas públicas que se le pueden presentar al país de cara al 2023? Sí, lo que estamos viendo es una cosa natural, que es lo que ha habido en el país en el tiempo reciente que ha generado así como una sensación de recuperación. Una liberalización de la economía que ha permitido que gente traiga y hay unos bodegones llenos de mercancías y de cosas, unos bodegones espectaculares, que son burbujas, donde participa el 10% de la población. El resto del país está viendo una situación dramática. Yo estoy recorriéndome el país permanentemente y lo que tú ves en el interior del país es un drama muy grande. El país no se puede recuperar si no se recupera la industria, la producción. Es decir, hay una recuperación económica porque hay un pequeño movimiento de gente que trae dólares, que pone dólares, que importa cosas, pero mientras no hay una recuperación del aparato productivo, recuperación de la producción, aquí lo que vamos a ver es eso, una recuperación leve, la ralentización de la economía que ya se está observando, lo observa la Universidad Católica, y vuelve otra vez la presión inflacionaria. Ahora, ¿cómo corregir precisamente todo eso? ¿Cómo mejorar las perspectivas para el año 2023 en un escenario además de recesión mundial? Porque de eso se está hablando que podría suceder según proyecciones de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, consultoras financieras internacionales, a partir de marzo del año que viene. Sí, Venezuela tiene que ir a un cambio radical de modelo económico y aprovechar el potencial que tiene Venezuela para generar crecimiento económico y empleo. Hay tres áreas donde Venezuela puede desarrollar. Una de las cosas que nosotros venimos insistiendo es que el rentismo petrolero murió en Venezuela, es decir, no hay posibilidades de que el país vuelva otra vez a tener esa renta petrolera gigantesca que tenía con el que subsidiaba todo. Pero Venezuela tiene un montón de oportunidades clarísimas para desarrollar. Tres áreas fundamentales. La primera es la petroquímica. La producción petrolera de Venezuela se vino al piso por varias cosas, pero fundamentalmente porque el negocio petrolero en Venezuela dejó de ser atractivo para la inversión. ¿Qué quiero decir? El gobierno de Hugo Chávez lo que hizo fue establecer unos impuestos que hacían poco atractivo todo el modelo de negocio, centralizando todo en PDVSA, esa suerte, todo eso que fuimos avanzando de la privatización, de la apertura petrolera. Sí. Antes de la llegada de Chávez generó muchísima inversión en Venezuela y Venezuela empezó a producir muchísimo petróleo. A partir de la llegada de Chávez se creó un modelo económico que ahuyentó las inversiones. Se cobraban altísimos impuestos, hay una relación clarísima en el mundo. Los países petroleros que menos impuestos cobran son los países petroleros donde más crece la producción y es evidente pues porque hay mucho más estímulo para producir. Pero además aquí se creó un sistema de asociaciones mixtas de empresas petroleras privadas con el Estado, pero todo era centralizado en PDVSA y entonces no había la eficiencia ni la flexibilidad de esas empresas para hacer todos los procedimientos que tienen que hacerse para hacer más eficiente la producción petrolera. Total que la producción petrolera fue cayendo porque se hizo poco atractivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que tenemos petróleo para aprovechar el tiempo que nos queda y poder aumentar nuestra producción petrolera? Crear un modelo de negocios atractivo para la inversión. Los inversores petroleros tienen petróleo en todas partes del mundo, hay muchísimo petróleo en el mundo, muchas reservas internacionales. ¿A dónde van las empresas petroleras? Donde el negocio es más atractivo. Yo creo que tenemos que olvidarnos de PDVSA. PDVSA murió, hay que enterrarla. PDVSA no tiene ninguna capacidad de recuperación. Y no tiene capacidad de recuperación por muchas razones, porque perdimos capital humano, porque la empresa está quebrada, porque tiene unas deudas gigantescas, pero además porque perdió prestigio. Una cosa importantísima para una empresa petrolera es el prestigio internacional. Ahora, ¿qué sí tenemos petróleo? Bueno, hay que crear un modelo para llamar a todas las empresas a que vengan a sacar petróleo en Venezuela y estimularlas para que haya inversiones aquí. Pero no para desarrollar, producir petróleo y venderlo. ¿Y bajo qué figura? Porque el tema hay tres puntos y el tiempo es corto. Habla de un modelo que sea rentable. ¿Cómo puede ser rentable para el país
¿bajo qué figura, bajo qué porcentajes de ingresos y cómo puede generar ingresos suficientes para el país Ok, esa parte? ahí voy. No pensar en el petróleo más como un mecanismo para generar renta. Es decir, ¿cuál es el problema del modelo rentista? Que genera una renta gigante para el gobierno. Si el modelo rentista hace pobre a la gente, hace rico al gobierno y hace rico a los políticos. Por eso a los políticos les gusta mucho el modelo rentista. El modelo rentista genera una renta muy grande que la administra el gobierno. Olvidarnos de la renta, traer las empresas petroleras para que produzcan petróleo y utilizar ese petróleo para desarrollar una industria petroquímica. La industria petroquímica sí genera empleo, se hace rico al país, se hace rico a la gente, porque genera mucho empleo, la industria petrolera no. Si la producción de petróleo no genera empleo. El desarrollo de la industria petrolera aguas abajo, ¿qué significa esto? Con el petróleo se produce todo, se producen los plásticos, se produce caucho, se produce fertilizantes, se produce un montón de cosas se producen a partir del petróleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Venezuela? Llamar a todas esas empresas para sacar la mayor cantidad de petróleo posible del subsuelo venezolano, pero para desarrollar toda una industria petroquímica que genere empleo. Te pongo un ejemplo claro. Nosotros todos los cauchos los importamos de China. Cuando nosotros importamos, el caucho se produce con petróleo. Cuando nosotros importamos cauchos de China, generamos empleo a los chinos. Nosotros lo que tenemos que hacer es producir en Venezuela, generar en Venezuela una industria de caucho ¿Y cómo que permita generar empleo en Venezuela y quitar los ¿Y empleos. cómo genera la mano de obra también? Porque el tema de la educación es clave. Hablaba de la caída de la fuerza de la fuerza de trabajo de la industria petrolera y que ha sido patente en otros sectores de la economía y otros sectores de la sociedad. ¿Cómo se fortalece esa parte? La parte educativa. Sí. Mira, nosotros tenemos un sistema educativo en el suelo, esta pregunta me gusta mucho, nosotros venimos en el Centro de Políticas Públicas y FEDEC trabajando puntualmente todos los problemas del país para plantear alternativas de solución. El tema de la educación en Venezuela está en el suelo más total, las escuelas destruidas, el salario de los maestros en el piso. Hoy hay un porcentaje gigantesco de niños, casi que todos los niños que van a la escuela pública, que hoy no tienen ningún tipo de educación, pues ni siquiera tienen las instalaciones. El Estado venezolano, que ya no tiene esa renta gigantesca, no tiene cómo reparar esas escuelas y no tiene cómo mejorar el salario de los maestros. Aquí nosotros estamos proponiendo un cambio radical del modelo educativo. Dejar de financiar la oferta, que el Estado no financie más la oferta, sino que financie la demanda. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene un monstruo burocrático gigantesco llamado Ministerio de Educación que imparte educación. Esa educación es carísima al lado de la educación privada. Me explico. Cuando tú tienes una escuela privada, tú mantienes tu escuelita bien, el dueño de la escuela tiene interés en que esa escuela tenga calidad, tenga la mayor calidad posible para atraer padres que vengan a inscribir a sus hijos en el colegio. Cuando a esa escuela se le rompe un techo, él busca la manera de reparar ese techo, de contratar a alguien que repare el techo y lo repare bien y lo repare lo más barato, porque es su plata, es decir, es su negocio. Cuando tú tienes las escuelas en manos del Estado y el techo se rompe, bueno, la directora de ese colegio habla con un ministerio, a gente que ni siquiera conoce esa escuela, que terminan contratando a una gente con un sobreprecio para ganarse unos reales, vienen a reparar ese techo y el que lo viene a reparar, repara el techo mal para ahorrarse una plata y ganar más dinero él, y total que el funcionamiento público termina siendo muy ineficiente porque a nadie le duele. La administración de la educación por parte del Estado genera muchísima corrupción. El Ministerio de Educación es un gigante blanco, desde la Cuarta República también, donde se despilfarra muchísimo dinero. La educación privada se provee mucho más barato, es mucho más económico graduar un muchacho para una escuela privada que graduarlo para una escuela para el Estado, porque el Estado, repito, despilfarra y se pierde mucho dinero en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Desmontar todo el aparataje del Estado, ese Ministerio de Educación donde se despilfarran los dineros y entregarle las escuelas al sector privado. Todas las escuelas. Y que el Estado, el dinero que se está ahorrando por la oferta educativa, lo pueda transferir directamente a las familias a través de cestatiques educativos. Igualito que el cestatique funciona para la alimentación, cestatiques con los que la familia va a la escuela, paga la escuela y puede inscribir a sus hijos en los colegios. Hay una experiencia que a mí me gustaría resaltar aquí, que es la experiencia de Fe y Alegría. Fe y Alegría, el padre José María Velaz creó un sistema educativo para los sectores más pobres, que hoy se aplica en África, en Centroamérica, en un montón de países del mundo, se han copiado el modelo de Fe y Alegría, que es un modelo, Gregorio, que da educación de altísima calidad a muy bajo precio. Los que dirigen esos son gente vinculada a la iglesia, con una gran vocación social, que entienden la educación como un mecanismo, instrumento para ayudar a la gente, y han desarrollado todo un sistema muy eficiente. Si el Estado deja de gastar dinero, tanto dinero en educación, y transfiere directamente a las familias
a través de ese estatiques, para que las familias inscriban a sus niños en los colegios, es la forma que nosotros tenemos para levantar la calidad de la educación y salvar la educación en Venezuela. Habla de terminar, y aquí quiero volver al tema del modelo económico. Habla de terminar con el modelo rentista. Y me imagino que rentista nada más de vivir hablo de la renta petrolera. Así es. ¿Cómo sustituir esos ingresos? ¿Con qué actividad productiva? Tú sabes que lo que tenemos que hacer nosotros tenemos una patología, Venezuela, que es un Estado que vive, unos ciudadanos que viven del Estado. Los países que progresan son países donde el Estado vive de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos trabajan, producen, crean, desarrollan, crean empresas y pagan impuestos y el Estado lo mantienen los ciudadanos. Este es un país donde el Estado mantiene a los ciudadanos. Aquí hay tres áreas, como te decía antes, el área petroquímica, la agricultura y el turismo. Si el país desarrolla el potencial que tienen esas tres áreas, nosotros podemos generar muchísima industria, muchísimo empleo, mucha producción para no depender de una renta, es decir, depender del trabajo productivo de cada uno de nosotros. El modelo que Venezuela necesita para salir adelante es un modelo que apueste a la producción privada, que apueste todo a la creatividad, al impulso y al desarrollo del sector privado. Nos queda un par de minutos, quiero tocar varios temas. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que ingresen empresas privadas al manejo de servicios públicos, incluso el manejo de la vialidad ya se está viendo en varias partes del país. Evidentemente, el ingreso de la empresa privada implica un aumento en los costos, El cobro. el cobro correcto y real del servicio, pero el salario de la gente se queda más abajo. ¿Qué se puede hacer con ese apartado? Mira, tú mañana le cobras la electricidad a todas las familias venezolanas por lo que cuesta la electricidad sin subsidio del Estado y todos nos quedamos sin luz en la casa. Porque el país está necesitando con urgencia la reactivación del aparato productivo. Nosotros hemos vivido durante muchos años sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar servicios, sin pagar gasolina. Pasamos muchísimos años porque el Estado era un Estado dueño de una renta gigantesca que subsidiaba todo. Ese Estado se acabó. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en Venezuela con desesperación? Un gobierno que desarrolle una política económica que atraiga inversiones. Para eso es indispensable cambiar el gobierno. Es decir, nosotros tenemos que avanzar hacia un cambio de gobierno que permita desarrollar una política que estimule al sector privado. La palabra clave para que haya inversiones en Venezuela es confianza. Este gobierno nunca va a generar la confianza que se necesita a los sectores privados para que inviertan. Pero necesitamos cambiar el gobierno y con un gobierno nuevo que apueste no a seguir manteniendo el mismo modelo rentista y tratar de vender petróleo para hacer al Estado rico, sino que promueva al sector privado para que en cada una de las áreas donde el sector privado pueda desarrollar encuentre un ambiente propicio para generar, para producir empleo y para sacar a la gente de la pobreza. Una familia solamente logra salir de la pobreza cuando tiene un empleo estable y bien remunerado. Aquí el programa económico que tiene que lanzar Venezuela es un programa económico que apunte a la generación de muchísimo empleo a través del sector privado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC en entrevista matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene el Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.